Buenas jóvenes de BTP Contaduría y Finanzas, asignatura Operaciones Tributarias. Tema Impuestos sobre Bienes Inmuebles. Ejemplo 1. El señor Mario Ochoa tiene una casa de habitación de uso propio, ubicada en la colonia Kennedy de Tegucigalpa, que es una zona urbana, con un valor catastral de 1.200.000 lempiras, tasa de desechos sólidos 150 lempiras mensuales, y determine el impuesto sobre bienes inmuebles, tasa de desechos sólidos y bomberos del año 2020. Si este contribuyente cancela dicho impuesto el 28 de septiembre del mismo año. Vamos a colocar primero la fecha de vencimiento del impuesto sobre bienes inmuebles. Según la teoría, el impuesto sobre bienes inmuebles vence o se debe cancelar a más tardar el 31 de agosto de cada año. Como se trata del impuesto del año 2020, este vencería el 31 de agosto del 2020. De ahí la fecha de pago. ¿Cuándo fue a cancelar el impuesto el señor Mario Ochoa? Tenemos aquí en la teoría y nos dice que el señor Mario Ochoa canceló el impuesto el 28 de septiembre del 2020. El 28 de septiembre se presentó a cancelar el impuesto. Ahora vamos a determinar si este contribuyente entró en mora, si pagó en la fecha indicada o se pasó. Al pagar después de la fecha indicada, el contribuyente entra en mora. Entonces vamos a ver días en mora. El impuesto vence el 31 de agosto y él pagó hasta el 28 de septiembre. Quiere decir que él pagó en una fecha posterior a la fecha de vencimiento. Entonces vamos a determinar cuántos días hay del 31 de agosto hasta el 28 de septiembre. Y tenemos que hay 28 días, ¿verdad? Lo determinamos contando los días desde el 31 de agosto hasta el 28 de septiembre, ¿verdad? En este caso el 31 de agosto no lo va a contar, sino que va a empezar 1 de septiembre, 2 de septiembre, hasta llegar a la fecha de pago, que es el 28 de septiembre. Vamos a hacer el cálculo. Lo primero que vamos a determinar es el valor gravable. Vamos a colocar valor catastral, según el ejemplo, 1.200.000 lempiras menos la parte exenta. La parte exenta va a variar por ciudad, ¿verdad? O por municipio, de acuerdo al número de habitantes. Para las municipalidades que tengan, o los municipios, perdón, que tengan más de 300.000 habitantes, la parte exenta sería 100.000 lempiras. En el caso de Tegucigalpa tiene más de 300.000 habitantes, por lo tanto se le va a dar como exento 100.000 lempiras a las casas de habitación que estén en el municipio de Tegucigalpa, o sea, municipio del Distrito Central. Esta parte exenta solo es para las casas de habitación de uso propio del dueño, o sea que si la casa está alquilada no tendrá derecho a parte exenta. Una vez que tenemos la parte exenta, decimos igual valor gravable 1.200.000 lempiras menos 100.000 lempiras y nos da 1.100.000 lempiras. Bajo ese valor vamos a calcular el impuesto sobre bienes inmuebles. Calculamos, ahora sí, el impuesto sobre bienes inmuebles. El valor gravable 1.100.000 lempiras por la tasa del impuesto sobre bienes inmuebles, que tenemos dos tasas, 3.50 por millar cuando está la casa de habitación en una zona urbana y 2.50 por millar cuando la casa de habitación está en una zona rural. Según el ejemplo, la colonia Kennedy, que está en una zona urbana, por lo tanto la tasa que se va a aplicar es de 3.50 por millar. Le colocamos por 3.50 y lo dividimos entre 1000. Siempre se va a dividir entre 1000 porque la tasa dice que es 3.50 por millar. Entonces se divide entre 1000. Multiplicamos 1.000.000 por 3.50 y lo dividimos entre 1000 y nos da 3.850 lempiras.
Además del impuesto sobre bienes inmuebles, la alcaldía cobra la tasa de desechos sólidos y la tasa de bomberos. Vamos a calcular primero la tasa de desechos sólidos. En este ejemplo, la tasa de desechos sólidos es de 150 lempiras por los 12 meses que tiene el año y nos da 1800 lempiras. La tasa de desechos sólidos varía, ¿verdad?, de acuerdo al barrio o la colonia donde esté ubicada y también al número de veces que se preste el servicio. La tasa varía también, ¿verdad?, de municipalidad a municipalidad, no es la misma. La alcaldía establece en su plan de arbitrio la tasa de desechos sólidos que va a cobrar por cada barrio o colonia. Ahora también calculamos la tasa de bomberos, que en el caso de Tegucigalpa es 6/10 milésimas sobre el valor catastral. Entonces colocamos valor catastral 1.200.000 lempiras por 6/10 milésimas, que nos da 720 lempiras. La tasa de bomberos varía, ¿verdad?, de municipalidad y solo se cobra en aquellos municipios donde se presta el servicio. En otras municipalidades como ser San Lorenzo, Choluteca, Nacaome, donde está el cuerpo de bomberos y se cobra la tasa de bomberos, la tarifa es diferente, no se cobra de acuerdo a un factor, sino que hay una tarifa fija de acuerdo a la colonia o barrio, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, puede ser que a X colonias se les cobra 50 lempiras de tasa de bomberos, 50 lempiras mensuales, entonces solo multiplicaría 50 por 12 meses. En este caso, como es Tegucigalpa, en Tegucigalpa se aplica un factor. Ya tenemos entonces el valor del impuesto sobre bienes inmuebles, la tasa de desechos sólidos y la tasa de bomberos. Decimos igual total a pagar el 31 de agosto del 2020, que es la fecha de vencimiento del impuesto. Sumamos 3.850 más 1.800 más 720 y nos da 6.370 lempiras que se debe cancelar antes del 31 de agosto del 2020. Vemos el ejemplo y este contribuyente pagó en una fecha posterior al vencimiento. Entonces este contribuyente entró en mora. Cada vez que se paga el impuesto después de la fecha de vencimiento, se entra en mora y se cobra en primer lugar un interés que va a ser igual al total a pagar, que es 6.370 por el 20% de interés que va a cobrar la alcaldía por el número de días que entró en mora, que en la diapositiva anterior vimos que los días en mora eran 28 días y se divide entre 360. Resolvemos la operación. 6.370 por 20% por 28 días entre 360 y nos da 99 lempiras con 9 centavos. Además de interés, se va a cobrar un recargo del 2%. Entonces lo calculamos del total a pagar al 31 de agosto, 6.370 por el 2% de recargo por 28 días de mora entre 360 y nos da 9 lempiras con 91 centavos. Sumamos y nos da el total a pagar el 28 de septiembre, que fue el día en que este contribuyente se presentó a cancelar el impuesto, y nos da la suma 6.479 lempiras, que sale de sumar 6.370 más 99.09 más 9.91, lo que da igual a 6.479 lempiras. Ejemplo 2. La señora Marta Paz tiene una casa de habitación de uso propio, ubicada en la aldea La Cuesta de Tegucigalpa, que es una zona rural, con un valor catastral de 500.000 lempiras. Tasa de desechos sólidos, 50 lempiras mensuales, y nos piden determinar el impuesto sobre bienes inmuebles, tasa de desechos sólidos y bomberos del año 2020.
si este contribuyente cancela dicho impuesto el 25 de marzo del mismo año. Lo primero que vamos a determinar la fecha de vencimiento del impuesto sobre bienes inmuebles. La fecha de vencimiento es 31 de agosto del año 2020 porque se trata de el año 2020 que vamos a calcular. De ahí determinamos la fecha de pago. ¿Cuándo se presentó la señora Marta Paz a cancelar el impuesto? Ella se presentó a cancelarlo el 25 de marzo. Vamos a determinar si hay días en mora. En este caso no hay días en mora. Los días en mora son 0. ¿Por qué? Porque la señora Marta Paz pagó antes del 31 de agosto. Entonces, como pagó antes de la fecha de vencimiento, no hay días en mora. Los días en mora son 0. Pero tenemos aquí que como pagó con más de 4 meses de anticipación, tendrá derecho al 10% de descuento. Cualquier impuesto municipal, ¿verdad?, que usted lo cancela con 4 meses o más de anticipación, usted tendrá derecho a que la alcaldía le dé 10% de descuento. Entonces, ¿verdad?, como pagó con 4 meses de anticipación, le vamos a dar más bien un descuento por pagar mucho antes de la fecha de vencimiento. Vamos a hacer el cálculo. Lo primero que vamos a determinar es el valor gravable. Colocamos valor catastral. Según el ejemplo, la casa de habitación tiene un valor catastral de 500.000 lempiras. A eso le vamos a restar la parte exenta. La parte exenta varía por municipio, de acuerdo al número de habitantes. Para los municipios que tengan más de 300.000 habitantes, la parte exenta es 100.000 lempiras. Los municipios que tengan entre 75.000 y 300.000 habitantes, la parte exenta sería 60.000 lempiras. Y aquellos municipios que tengan menos de 75.000 habitantes, la parte exenta sería 20.000 lempiras. En el caso de Tegucigalpa, el Distrito Central, tiene más de 300.000 habitantes, por lo tanto la parte exenta es 100.000 lempiras. Ahora, esta parte exenta solo se aplica en las casas de habitación de uso propio del dueño. Si esta casa fuera alquilada, no tendría derecho a parte exenta. Determinamos el valor gravable. 500.000 menos 100.000 lempiras nos da 400.000 lempiras. Ahora sí podemos determinar el impuesto sobre bienes inmuebles. Hacemos el cálculo. El valor gravable 400.000 lempiras por la tasa del impuesto sobre bienes inmuebles. Tenemos dos tasas de 3.50 por millar si la casa de habitación está en una zona urbana y 2 lempiras con 50 centavos por millar si la casa de habitación está en una zona rural. En este caso está ubicada en la cuesta, que es una zona rural, por lo tanto la tasa que va a aplicar es de 2 lempiras con 50 centavos y de ahí dividimos entre 1000. ¿Por qué dividimos entre 1000? Cuando dice por millar significa que se va a cobrar, en este caso, 2 lempiras con 50 centavos por cada 1000, ¿verdad? Entonces 400.000 por 2.50 entre 1000 y nos da un impuesto sobre bienes inmuebles de 1000 lempiras. Junto a la declaración del impuesto sobre bienes inmuebles, la alcaldía cobra la tasa de desechos sólidos y la tasa de bomberos. Vamos a calcular primero la tasa de desechos sólidos. En este ejemplo dice que la tasa es de 50 lempiras mensuales. Lo multiplicamos por los 12 meses y nos da 600 lempiras. Recuerde que la tasa de desechos sólidos varía según el municipio. En cada municipalidad, su plan de arbitrio establece cuánto se va a cobrar según el barrio o la colonia o el número de veces en que se preste el servicio, cuánto va a ser la tasa de desechos sólidos.
También vamos a calcular la tasa de bomberos. En el caso de Tegucigalpa es de 6/10 milésimas sobre el valor catastral. Entonces tenemos 500.000 por 6/10 milésimas, que nos da 300 lempiras. Igual la tasa de bomberos cambia de municipalidad a municipalidad, según el plan de arbitrio de cada municipalidad. En Tegucigalpa se tiene un factor, pero en otros municipios se puede tener una tasa fija. Por ejemplo, 50 lempiras mensuales para el barrio o la colonia X. Entonces, si fuera así, sería 50 por 12 meses, ¿verdad? En otras municipalidades. En este caso, como es en Tegucigalpa, hay un factor de 6/10 milésimas. Ya calculamos la tasa de desechos sólidos y tasa de bomberos. Sumamos para obtener el total a pagar al 31 de agosto. 1000 lempiras de impuestos sobre bienes inmuebles más 600 de desechos sólidos más la tasa de bomberos de 300 lempiras. La suma nos da 1900 lempiras. Ahora, este contribuyente dice que pagó antes de la fecha de vencimiento y fueron con más de 4 meses de anticipación. Por lo tanto, tendrá derecho a un descuento por pago anticipado. Calculamos los 1900 lempiras que le salió en total a pagar por el 10% de descuento y tenemos un descuento de 190 lempiras. Hacemos la resta, 1900 menos 190 lempiras y nos da un total a pagar de 1710 lempiras. En este caso el total a pagar sería el 25 de marzo porque fue la fecha en que ella canceló el impuesto. Ejemplo 3. El señor Pedro Sánchez tiene una casa de habitación en alquiler ubicada en la colonia Cerro Grande de Tegucigalpa, que es una zona urbana, con un valor catastral de 1.400.000 lempiras. Tasa de desechos sólidos 120 lempiras mensuales. Determine el impuesto sobre bienes inmuebles, tasa de desechos sólidos y bomberos del año 2020. Si este contribuyente cancela dicho impuesto el 16 de octubre del mismo año. Vamos a determinar primero la fecha de vencimiento del impuesto sobre bienes inmuebles. La fecha de vencimiento del impuesto es el 31 de agosto. Como se trata del año 2020, sería el 31 de agosto del 2020. De ahí la fecha de pago. ¿Cuándo se presentó el señor Pedro Sánchez a cancelar el impuesto? Él se presentó el 16 de octubre del mismo año, o sea, del año 2020. Ahora vamos a determinar si él pagó en la fecha indicada o pagó en una fecha posterior. Tenemos la fecha de vencimiento es el 31 de agosto y él pagó hasta el 16 de octubre. Quiere decir que él pagó en una fecha posterior. Por lo tanto, van a haber días en mora. Vamos a determinar cuántos días hay desde el 31 de agosto hasta el 16 de octubre. Hay 46 días comprendidos del 31 de agosto al 16 de octubre. Al momento de contar los días, ¿verdad? No se cuenta el 31 de agosto, se empieza a contar a partir del 1 de septiembre. Te digo, 1 de septiembre, 2 de septiembre, 3 de septiembre, hasta llegar a la fecha de pago que es el 16 de octubre. Entonces tenemos del mes de septiembre hay 30 días y en el mes de octubre, al llegar al 16 de octubre, hay 16 días. 30 más 16 nos da los días en mora, que son 46 días, ¿verdad? Septiembre tiene 30 días y en octubre hasta llegar al 16 de octubre solo hay 16 días, del 1 al 16 de octubre. 16 días, total de días en mora 46 días. Vamos a hacer el cálculo. En este caso, la casa de habitación está en alquiler. Por tratarse de una casa en alquiler, no tendrá derecho a parte exenta. Entonces, en este caso, no hay parte exenta. Podemos calcular el impuesto sobre bienes inmuebles de forma directa. Entonces, calculamos
Impuesto sobre bienes inmuebles. El valor catastral del inmueble, 1.400.000 lempiras, que dice el ejemplo, por la tasa del impuesto sobre bienes inmuebles. Recordemos que hay dos: 3.50 por millar si está en una zona urbana y 2.50 por millar si está en una zona rural. Como está en la colonia Cerro Grande, que es una zona urbana, la tasa va a ser de 3.50 lempiras por millar. Entonces, por 3.50 entre 1000. Hacemos la operación y nos da 4.900 de impuestos sobre bienes inmuebles. Es lo que va a pagar esta casa habitación, 4.900 lempiras. Junto al impuesto sobre bienes inmuebles se cobra la tasa de desechos sólidos y la tasa de bomberos. Vamos a calcular primero la tasa de desechos sólidos. En este ejemplo dice que 120 lempiras mensuales, lo multiplicamos por 12 y da 1.440 lempiras. Recuerde que la tasa de desechos sólidos solo se cobra en aquellos barrios y colonias donde se preste el servicio, y la tasa a pagar va a variar de acuerdo a la colonia o barrio y el número de veces que se preste el servicio, así como también un factor para establecer una tasa. La tasa de desechos sólidos también es el consumo de energía eléctrica. Entonces en este caso es de 120 lempiras. Usted, si va a la alcaldía, tiene que ver el plan de arbitrio para ver cuánto le toca pagar a su colonia o barrio. En este caso le pusimos 120 lempiras, que nos dio 1.440 lempiras anuales. Vamos con la tasa de bomberos. En Tegucigalpa se aplica un factor de 6/10 milésimas sobre el valor catastral. Entonces, valor catastral 1.400.000 lempiras por 6/10 milésimas y nos da 840 lempiras. La tasa de bomberos, ¿verdad?, solo se aplica en aquellos municipios donde se presta el servicio. En este caso en Tegucigalpa se presta el servicio, entonces por eso se cobra. Y en otros municipios no se utiliza un factor, sino que hay una tasa fija, ¿verdad? Puede ser que la tasa fija sea de 60 lempiras para la colonia X y lo único que tendríamos que hacer es multiplicar 60 por 12 meses. En caso de Tegucigalpa es un factor. Ya tenemos y decimos total a pagar el 31 de agosto. Sumamos los 4.900 de impuestos sobre bienes inmuebles más los 1.440 de tasa de desechos sólidos más los 840 de bomberos y nos da 7.180 lempiras. Vamos a revisar si este contribuyente pagó en la fecha indicada o en una fecha posterior. En la diapositiva anterior tenemos que él tiene 46 días en mora. Entonces, como no pagó en la fecha indicada, se le van a cobrar intereses. Vamos a calcular los intereses, que es el total a pagar que nos había dado, 7.180 lempiras por el 20% de interés por los días en mora, que lo calculamos en la diapositiva anterior, y lo dividimos entre 360 y nos da 183 lempiras con 49 centavos. Además de los intereses por haber pagado en una fecha posterior a la fecha establecida, que es el 31 de agosto, se va a ser acreedor de un recargo del 2%. Entonces, los 7.180 lempiras del total a pagar por el 2% de recargo por los días que entró en mora, que en este caso son 46 días, entre 360 y nos da 18 lempiras con 35 centavos. Vamos a determinar el total a pagar. Él se presentó a cancelar el impuesto el 16 de septiembre del 2020. Sumamos 7.180 lempiras más 183.49 más 18.35 y tenemos un total a pagar el 16 de octubre de 7.381 lempiras con 84 centavos.
Ejemplo 4. Ferretería El Tornillo S.A. tiene un edificio ubicado en la colonia Miraflores de Tegucigalpa con un valor catastral de 2.850.000 lempiras. Determina el impuesto sobre bienes inmuebles del año 2020 si este contribuyente cancela dicho impuesto el 22 de agosto del mismo año. Como podemos ver en el ejemplo, se trata de una empresa. En los ejemplos anteriores eran casas de habitación. En este caso es un edificio de una empresa. Lo primero que vamos a determinar es la fecha de vencimiento del impuesto sobre bienes inmuebles. El impuesto sobre bienes inmuebles vence el 31 de agosto de cada año. Y como estamos trabajando en el año 2020, la fecha de vencimiento sería 31 de agosto del año 2020. De ahí la fecha de pago. ¿Cuándo se fue a pagar este impuesto? Vemos el ejemplo y la ferretería Tornillo S.A. canceló el impuesto el 22 de agosto del 2020. Vamos a determinar si hay días en mora. Vamos a ver si pagó antes de la fecha de vencimiento o en una fecha posterior. Él pagó el 22 de agosto y la fecha de vencimiento es el 31 de agosto. Quiere decir que la empresa Ferretería El Tornillo pagó antes de la fecha de vencimiento. Por lo tanto, tiene 0 días de mora, no hay mora. Pero tampoco va a tener derecho a descuento. El descuento solo se da cuando se paga con más de 4 meses de anticipación, con 4 o más meses de anticipación. Y él solo pagó, mira, con 9 días antes de la fecha de vencimiento. Por lo tanto, no tiene derecho a descuento. Y días en mora quedó en 0 porque pagó en la fecha indicada. Vamos a hacer el cálculo y tenemos que, por tratarse de una empresa, no tendrá derecho a parte exenta, ¿verdad? No hay parte exenta, sino que vamos a calcular directamente de un solo el impuesto sobre bienes inmuebles. Colocamos impuesto sobre bienes inmuebles, el valor catastral 2.850.000 lempiras por 3.50 entre 1000. ¿Por qué usamos 3.50? Porque el edificio está ubicado en una zona urbana y las zonas urbanas pagan 3.50 por milla. Si el edificio estuviera ubicado en una zona rural, la tasa sería de 2.50. En este caso, está en Cerro Grande, que es urbana, entonces la tasa es 3.50. Resolvemos la operación y nos da un impuesto sobre bienes inmuebles de 9.975 lempiras. Por lo tanto, total a pagar, esta empresa pagó el 22 de agosto, entonces total a pagar el 22 de agosto es de 9.975 lempiras. Usted dirá, ¿y por qué no calculó tasa de desechos sólidos y tasa de bomberos? ¿Por qué? Cuando se trata de empresas no se calcula la tasa de desechos sólidos ni el servicio de bomberos, ya que estos serán cancelados en el impuesto sobre industria, comercio y servicio. Esto solo es para las empresas. Cuando se trate de una empresa no calculamos tasa de desechos sólidos ni tasa de bomberos, porque esos serán cobrados cuando la empresa vaya a pagar el impuesto sobre industria, comercio y servicio. Tenemos ejemplo de cálculo del impuesto sobre bienes inmuebles en la alcaldía de Huascorán. Ejemplo: el señor Carlos Cruz tiene una casa de habitación de uso propio ubicada en el barrio abajo de Huascorán, que es una zona urbana, con un valor catastral de 900.000 lempiras, tasa de desechos sólidos 20 lempiras mensuales, y nos piden determinar el impuesto sobre bienes inmuebles, tasa de desechos sólidos del año 2020 y que este contribuyente cancela dicho impuesto el 10 de septiembre del mismo año. Lo primero que vamos a determinar es la fecha de vencimiento del impuesto sobre bienes inmuebles. El impuesto sobre bienes inmuebles vence el 31 de agosto de cada año.
Como se trata del año 2020 que estamos trabajando, vencería el 31 de agosto del 2020. La fecha de pago. El señor Carlos Cruz se presentó a cancelar el impuesto el día 10 de septiembre del 2020. Vamos a determinar si hay días en mora. Vamos a ver si comparamos si este contribuyente pagó antes del 31 de agosto o en una fecha posterior. Y tenemos que pagó el 10 de septiembre, que es una fecha posterior. Entonces el señor Carlos Cruz pagó el impuesto sobre bienes inmuebles en una fecha posterior al 31 de agosto, por lo tanto tendrá mora. Vamos a determinar cuántos días hay del 31 de agosto hasta el 10 de septiembre. Y tenemos que hay 10 días de mora. ¿Verdad? ¿Cómo sacamos los 10 días? Contando desde el 31 de agosto al 10 de septiembre. Al momento de contar, no cuento el 31 de agosto, sino que empiezo a contar del 1 de septiembre. 1 de septiembre, 2 de septiembre, 3 de septiembre, hasta llegar al 10 de septiembre. Hacemos el cálculo. Como se trata de una casa de habitación, tendrá derecho a la parte exenta. Colocamos entonces valor catastral. Esta casa vale 900.000 lempiras menos la parte exenta. Habíamos dicho que la parte exenta varía de municipalidad según el número de habitantes. Los municipios que tengan más de 300.000 habitantes tendrán una parte exenta de 100.000 lempiras. Los que tengan entre 75.000 y 300.000 habitantes tendrán una parte exenta de 60.000 lempiras. Y los municipios con menos de 75.000 habitantes tendrán una parte exenta de 20.000 lempiras. Huascorán tiene menos de 75.000 habitantes, por lo tanto tiene una parte exenta de 20.000 lempiras. Si esta casa de habitación estuviera en alquiler, no tendría derecho a parte exenta. Como es para uso propio del dueño, sí hay parte exenta. Hacemos la resta y obtenemos el valor gravable. 900.000 menos 20.000 da 880.000. Vamos ahora a calcular el impuesto sobre bienes inmuebles. El valor gravable, 880.000 lempiras por la tasa del impuesto sobre bienes inmuebles. Hay dos tasas. 3.50 por millar si la casa de habitación está en una zona urbana. Y 2.50 por millar si la casa de habitación está en una zona rural. En este caso está en el barrio abajo, que es una zona urbana. Por lo tanto, la tasa es de 3.50 y se divide entre 1000. Hacemos la operación 880.000 por 3.50 entre 1000 y nos da un impuesto sobre bienes inmuebles de 3.080 lempiras. Ahora le vamos a sumar la tasa de desecho sólido. Esta tasa solo se cobra en los barrios y colonias donde se presta el servicio. Y aquí tenemos que se presta el servicio y que el valor es de 20 lempiras mensuales. Multiplicamos 20 lempiras por 12 meses y nos da 240 lempiras. De ahí sigue la tasa de bomberos. En este caso, en el municipio de Huascorán no existe el servicio de bomberos. Entonces no se presta, entonces no se aplica. No se calcula tasa de bomberos porque en Huascorán no se presta el servicio. Por lo tanto, ahora podemos decir total a pagar el 31 de agosto. Sumamos los 3.080 de impuestos sobre bienes inmuebles más los 240 de tasa de desechos sólidos y tenemos 3.320 lempiras. En la diapositiva anterior determinamos que este contribuyente entró en mora, pagó 10 días posterior a la fecha de vencimiento del impuesto. Por lo tanto, se le va a cobrar un interés que va a ser igual, vamos a calcularlo, al total a pagar 3.320 lempiras por el 20% de interés por los 10 días en mora, que lo determinamos en la diapositiva anterior y lo dividimos entre 360. Nos da 18 lempiras con 44 centavos. También, como pagó
con posterioridad se le cobra un recargo del 2%. Calculamos el total a pagar, los 3.320 por el 2% de recargo por los 10 días en mora entre 360 y nos da un lempira con 84 centavos. Vamos a sumar y vamos a tener el total a pagar. Él fue a pagar según el ejercicio el 10 de septiembre. Sumamos los 3.320 más 18.44 más 1.84 y tenemos el total a pagar el 10 de septiembre de 3.340 lempiras con 28 centavos. Ejemplo 6. La señora Linda Flor del Campo tiene una casa de habitación de uso propio ubicada en la aldea El Rincón de Huascorán, que es una zona rural, con un valor catastral de 400.000 lempiras. Determina el impuesto sobre bienes inmuebles del año 2020 si este contribuyente cancela dicho impuesto el 9 de agosto del mismo año. Lo primero que vamos a determinar es la fecha de vencimiento de este impuesto. Este impuesto vence el 31 de agosto de cada año. Como estamos trabajando en el año 2020, sería del año 2020. De ahí la fecha de pago. La señora Linda, ¿cuándo se presentó a cancelar el impuesto? Ella se presentó a cancelar el impuesto el 9 de agosto del 2020. Vamos a determinar ahora los días en mora. Ella pagó antes de la fecha de vencimiento o pagó después de la fecha de vencimiento. Aquí tenemos, el impuesto vence el 31 de agosto y ella pagó el 9 de agosto. Ella pagó antes de la fecha de vencimiento. Como pagó antes de la fecha de vencimiento, tiene 0 días en mora. Ella pagó a tiempo. No tiene derecho a descuento. ¿Por qué? Para tener derecho a descuento tiene que pagar con 4 meses de anticipación, con 4 o más meses de anticipación, y ella pagó con 22 días de anticipación. Por lo tanto, no tiene derecho a descuento y pagó, lo que indica que pagó a tiempo. Vamos a calcularlo. Como es una casa de habitación de uso propio del dueño, tiene derecho a parte exenta. Entonces tenemos valor catastral 400.000 lempiras menos la parte exenta. Como la casa de habitación está en el municipio de Huascorán y Huascorán tiene menos de 75.000 habitantes, la parte exenta sería 20.000 lempiras. Tiene derecho a esta parte exenta porque es una casa de habitación de uso propio del dueño. Si fuera una casa en alquiler, no tendría derecho a parte exenta. Tenemos valor gravable, 400.000 menos 20.000 nos da 380.000 lempiras. Ahora sí podemos calcular el impuesto sobre bienes inmuebles. Calculamos y es el valor gravable 380.000 lempiras por 2.50 lempiras entre 1000. ¿Por qué la tasa es de 2.50? Porque está en la aldea El Rincón y esa aldea está en una zona rural y las casas de habitación que están en zona rural pagan 2.50 lempiras por milla. Hacemos la operación 380.000 por 2.50 entre 1000 y nos da un impuesto sobre bienes inmuebles de 950 lempiras, es lo que tendría que pagar. Le sumamos tasa de desechos sólidos solo si en la aldea se presta el servicio, y según el ejercicio no se presta el servicio en la aldea del Rincón, por lo tanto no aplica, no se va a cobrar la tasa de desechos sólidos, puesto que la alcaldía no presta el servicio en la aldea. También la tasa de bomberos, no se presta el servicio. En el municipio de Huascorán no existe el servicio de bomberos, por lo tanto no se va a cobrar tasa de bomberos, no aplica. Ya tenemos entonces el total a pagar en la fecha 9 de agosto, que es la fecha en que la señora Linda se presentó a pagar el impuesto. 9 de agosto pagaría 950 lempiras, ¿verdad?
no hay recargo, no hay intereses porque ella pagó en el tiempo indicado. Tampoco hay descuento porque para gozar del descuento hay que pagar con 4 o más meses de anticipación. Entonces hasta aquí llega el ejercicio. Pagaría en total la señora Linda 950 lempiras.